En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día, 1 de agosto, se celebra la fiesta de San Juan María Ligorio, fundador de los Redentoristas. El Evangelio todavía sigue, estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 1 al 12. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: ese es Juan Bautista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Esta lectura me hace pensar cómo se organiza el ser humano, ¿no? Una persona, desde chiquito, de chicos los padres, ¿no?, lo van preparando para la vida, como se dice, ¿no? Que estudie en un colegio, darle la mejor educación posible. Una vez que termine el colegio, una carrera, ya sea de cualquier tipo, de acuerdo a sus condiciones, pero todo se hace para poder tener un ingreso monetario, pensando en un ingreso monetario. Se eligen las carreras, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era chico, a mí me gustaba la agricultura, me gustaba vivir en el campo. Y mi papá no me dejó estudiar agronomía, porque me dijo: si nosotros no tenemos tierras, ¿qué, vas a estudiar ingeniero agrónomo para trabajar para otro? No, no puede ser. Me decía: más vale ser cola de ratón, no, más vale ser, ¿cómo era? Más vale ser cola de ratón que cabeza de león, decía, ¿no? Una cosa así, sí, creo que así era: cola de ratón que cabeza de león. Entonces nosotros nos preparamos, ese es el criterio que tiene el ser humano, ¿no? Y una vez que ha estudiado una carrera, que ha buscado un puesto, está tratando de perfeccionarse, o está viendo que el otro, está tratando de serrucharle el piso al otro para que lo despidan y para él tomar ese cargo. Pero todo el ser humano se organiza en función de lo que va a conseguir monetariamente, ¿no? De las ventajas que va a tener ganando más dinero, porque así es como piensa el ser humano, ¿no? Las ventajas que puede tener para poder lucrar más, para poder vivir mejor, piensa que así va a tener menos problemas. Bueno, en fin, es la manera de cómo el hombre se cultiva. No estudia por... Es muy raro la persona que puede estudiar la carrera de lo que a él le gusta. Mi papá me decía: generalmente cada uno tiene que estudiar lo que más conviene, no lo que más le gusta. Bueno, les digo todo eso porque a raíz de este evangelio
San Juan Bautista, que es pariente de Jesús, que la misión de él es anunciar al Mesías, muere decapitado, pero muere decapitado y la causa de su muerte es por la pasión, el pecado de otra persona, ¿no? Herodes, que estaba en adulterio porque estaba con la esposa de su hermana, de la esposa de su hermano, ¿no? Y que San Juan le decía que no debe seguir esa relación, y por lo tanto Herodías vendría a ser la cuñada de Herodes, ¿no? Con los que mantenía un vínculo carnal. Ve a San Juan Bautista, en lugar de pensar y de recapacitar que si eso lo dice San Juan Bautista, que es el que está anunciando al Salvador, al Redentor, ¿por qué no reconsidero las cosas y cambio mi manera de pensar? No, es un obstáculo para conseguir ella sus logros que ella quiere en la vida, la manera como ella busca ser feliz, ¿no? Y por esa causa muere San Juan Bautista. Pedro también murió martirizado, ¿no? Crucificado de cabeza. San Pablo también murió como mártir. Acabamos de celebrar la fiesta de Santiago, que también murió como mártir, fue decapitado también. Jesús, para redimir a la humanidad, murió en la cruz. Entonces, el lenguaje de Dios es diferente al lenguaje del hombre. El hombre en la vida trata de hacer las cosas para que los problemas no le lleguen. Sin embargo, vivimos metidos en problemas. ¿No sería conveniente mejor poner en práctica lo que dice San Ignacio Loyola en el Principio y Fundamento? Que todo debe estar en función para poder salvar nuestras almas. Todo debe estar en función, ¿no? Y cuando dice todo debe estar en función para poder salvar nuestras almas, es decir, todo lo que hace el hombre tiene que hacerse en vistas al Creador, en vistas a Dios. En otras palabras, el ser humano tiene que organizar las estructuras sociales de tal manera que pueda alabar, reverenciar y servir a Dios. Pero organizamos las estructuras sociales de tal manera que éstas puedan dar cabida y dar beneficio no a Dios, sino a los intereses de las personas que están en el poder. Qué diferente es el pensamiento de Dios y qué diferente es el pensamiento del hombre, ¿no? Llegará el día en el cual el mundo pueda ordenarse, pueda organizarse de tal manera que el eje, el centro sea Dios y no el centro sea el dinero. En otras palabras, hoy día el hombre se organiza en función de ídolos, no en función de Dios. Ídolo del dinero, del poder, del orgullo, de la fama. Pero no se organiza en función del bien, ¿no? Son muy pocas, ¿eh? Existen las personas, no estoy negando que no existen. No estoy afirmando que no existen, perdón. Estoy
No estoy afirmando que no existen, sí existen, pero lamentablemente el poder central, el que dirige el mundo, está muy apartado de Dios, ¿no? Y todos sabemos que hay una élite, el grupo Bilderberger creo que se llama, ¿no? Que son los que dominan todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Ellos son los que deciden qué presidente sube, qué presidente baja, ¿no? Pero no está en función, los gobiernos no están en función del interés del hombre, de la dignidad del ser humano, sino el interés propio de ellos, ¿no? Cómo vivir ellos mejor, cómo adquirir más riquezas, ¿no? Y se olvidan que la única riqueza que tenemos es Dios. Es la única riqueza que tiene el ser humano. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dice San Pablo. Ya sea lo que comamos, lo que vivimos, también dice San Pablo, sea para gloria de Dios. ¿Cómo hacer? Y de eso teníamos que pensar. Hay que pensar, no es cuestión de anunciar lo que está mal, sino hay que también pensar cómo hacer para cambiar esa situación. Cómo poder crear una conciencia para que la gente se dé cuenta de que tiene que organizar su vida, pero tiene que ser un consenso general, tiene que haber en eso. Porque la corrupción no va a cambiar la corrupción. No. El corazón de la gente sí puede cambiar la corrupción, pero tiene que haber una conversión. Pues. ¿Cómo conseguir que haya esa conversión en la gente? Sobre todo en esta gente que tiene esa capacidad para dominar a las masas, ¿no? Y guiar a las masas. ¿Cómo hacer para que esos líderes, ¿no?, cambien su manera de pensar? Que sean motivados no por causas humanas, sino por causas divinas. ¿Y por qué por causas divinas? Porque Dios sabe lo que ha creado y sabe lo que más le conviene a las cosas creadas, ¿no? Él es el autor de la vida. Entonces, ¿qué mejor consejo que el del mismo autor de la vida, ¿no?, que el de otra persona, ¿no? Es como si usted tiene un automóvil, cualquier marca, ¿no? ¿Usted a dónde lo va a llevar a arreglar su automóvil? ¿A dónde va a ir a indagar para que le explique cómo debe de cuidar su auto para que funcione bien? ¿A la casa que ha fabricado ese auto, ¿no? ¿O se va a ir a la casa al taller de otra persona que su especialidad es otra marca? Va a buscar al que sabe cómo funciona ese auto, ¿no? Usted busca al técnico especializado en lo que usted necesita. Si usted está enfermo, no va a ir a un doctor jurista, pues no, a un abogado para que le diga qué debe de tomar. Usted va a un médico que se ha preparado para sanar la salud. Igual, pues, en este contexto ya amplio, universal, ¿no?, ¿cuál es el mejor médico? Pues es Dios, pues, ¿no? Él es el que debe decirnos cómo debemos funcionar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a que las autoridades tienen que estar preparadas para gobernar en función de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios quiere del ser humano, al cual ha sido creado a imagen y semejanza de Él, o sea, con capacidad de amar, con capacidad de perdonar, ¿no? En ese proceso, para ir formándose, hay que saber perdonar, hay que ser humilde, hay que respetar al prójimo,
Pero esa es una formación cultural. Pero mientras no enseñemos cultura religiosa, ¿no?, el ser humano no va a tener la posibilidad de conocer la verdad de él mismo, ¿no? Hay cantidad de disciplinas, hay cantidad de especialidades, ¿no? Pero no hay la especialidad por excelencia, que es la integridad del ser humano. ¿Quién es este hombre creado por Dios y para qué ha sido creado? No hay. No hay esa disciplina en los colegios. En los programas de colegio no hay. Solamente los programas son... ¿no? Ahora lo único que interesa es aprender los sistemas de comunicación, ¿no? De la nueva cultura del internet, de estas cosas, ¿no? Estudiar cómo organizar mejor una empresa para que sea más productiva, y donde ahí se comete el error, donde el hombre entra como un factor más de la producción. El hombre no puede ser un factor más de la producción porque es un ser humano, no es una máquina, ¿no?, que trabaja exactito todos los días, ¿no? Cuando ya se malogra se repara, ¿no? Se hace un mantenimiento a la máquina y sigue trabajando igualito, taca, todo, ¿no? El ser humano no. El ser humano es una persona que hoy día puede despertarse bien, otro día, como decimos, amanece con el pie izquierdo, ¿no? Todas las cosas, ¿no? Entonces no puedes hacerlo, no lo puedes considerar como un factor de la producción al ser humano. Tenemos que ir pensando en esas cosas, ¿no? Ya, los jóvenes de ahora ya tienen que ir pensando en cómo van ellos a organizar sus vidas. Pero ¿quién nos va a dirigir? Hay que enseñarles, pues, ¿no?, a abrirse al Espíritu Santo, ¿no? Se necesita eso, más que nunca. Que el ser humano comprenda que necesita alimentarse de Dios. Y que ese alimento es el que le va a ayudar a establecer cómo van a ser las contingencias en las cuales él debe de vivir. Cómo organizar su grupo social para poder él alcanzar y realizarse en la dignidad de ser creado por Dios, más los bautizados en la dignidad de hijos de Dios. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.